Yo sí creo que es posible y justamente en este momento se transforma en un requerimiento imprescindible para un desarrollo estable futuro de Nicaragua. Evidentemente el modelo es occidental, pues Nicaragua de alguna forma pertenece también a Occidente con sus propias características y lo que perseguimos con esta tesis es fundamentalmente el Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática, la subordinación del poder a la ley, la independencia de poderes y la consolidación de las instituciones. Fundamentalmente ahí va. Hay otras cosas, pero eso sería lo esencial. Pero, además de ello, para nosotros se vuelve imprescindible, para quienes hemos sustentado esta tesis durante 16 años en Nicaragua y ahora la exponemos acá en la Universidad de Alcalá de Henares en España, esto sería consecuencia de un proceso que se iniciaría con un diálogo nacional que lleve a una concertación, que lleve a un contrato social, que se exprese en una constitución política que establezca estos principios como las bases de esa Nicaragua posible. Es construir un nuevo país que se exprese en una nueva constitución, que no sea la reforma constitucional tradicional para justificar pactos políticos de repartición del poder, sino la construcción de una Nicaragua sobre las bases que he mencionado hace un momento. ¿Qué puede hacer la universidad? En primer lugar, me parece que sostener la tesis de la Nicaragua posible que sale de la universidad. En segundo lugar, hacer énfasis en la necesidad de la estabilidad nacional a partir de la modernización del país. Yo creo, y en tercer lugar, superar el maniqueísmo que ha dominado los últimos 16 años entre sandinismo y antisandinismo y hacer ver que la contradicción y la disyuntiva está entre la modernidad y la premodernidad, entre la Nicaragua de instituciones o la Nicaragua de caudillos. Aunque hay sus diferencias de tiempo, de lugar y de características, nos parece a nosotros que una concertación, sin tomarlo como un modelo, ni mucho menos, pero sí como un punto de referencia, obviamente los pactos de la Moncloa constituyen un referente entre tantos otros que habría que seguir. Porque España fue capaz, después de 40 y tantos años de franquismo, de llegar a un acuerdo en donde de alguna manera se legitima y legaliza al Partido Comunista y el Partido Comunista acepta en los acuerdos y en los pactos de la Moncloa la corona. Es decir, algo así, aunque claro no hay ni corona ni partidos comunistas en este momento, pero sí llegar a encontrar un plano de coincidencias mínimas y a identificar cuáles son esos valores que pueden identificar y caracterizar y darle identidad a la sociedad nicaragüense mediante una concertación que implique todos los sectores de la sociedad, los partidos políticos y el gobierno. Y solo después de eso, plasmarlo en una nueva constitución. En primer lugar, modernizar los partidos políticos y modernizar la sociedad nicaragüense. Porque en Nicaragua hay caudillos no porque haya caudillismo, sino que hay caudillismo porque hay una sociedad que produce el caudillismo. Entonces este es un proceso difícil que significa concientizar racionalmente a partir de conceptos y categorías claras y definidas la necesidad de un cambio. Se trata de hacer lo que nunca se ha hecho, que es justamente sustituir las voluntades omnímodas personales y los poderes verticales, mesiánicos y autocráticos por la institución. Se trata de convencer a mis coterráneos y compatriotas de que la institución no es un aditamento en manos del poder para justificar sus acciones de facto, sino que es la causa y el cauce del poder, y que el poder es lo que la ley dice que es el poder, y que la ley es lo que la voluntad colectiva quiere que sea la ley. Creo que mi país y mi pueblo es un gran pueblo, con una alegría que es su potencial principal, con una gran creatividad, con una visión optimista de la vida, a pesar de todas las convulsiones políticas, históricas y telúricas. Bien, la cooperación entre la UNAM de León y la Universidad de Alcalá, que es una cooperación que yo diría que también participan otras universidades españolas. Yo diría que, por un lado, es una decisión política,
política institucional, de considerar la cooperación como algo importante y como algo relevante para el desarrollo de la universidad. Cuando hablamos de algo relevante para el desarrollo de la universidad es porque es necesario, ¿verdad?, esa cooperación para poder fortalecer la parte académica, la parte de investigación y la proyección social, que son las tareas sustantivas de la universidad. Entonces, en ese sentido, hay un convencimiento de que es importante, ¿verdad?, es importante atraer esa cooperación y reforzar esa cooperación. Por otro lado, yo diría que se dan determinadas circunstancias que favorecen esa relación de cooperación entre las universidades. Y es que se cree en que las universidades pueden jugar un rol en el desarrollo del país. Por supuesto, ese rol ligado a las circunstancias que se han venido dando en la universidad. La cooperación no puede ser solo en una vía, es decir, no puede ser solo el que Nicaragua reciba esa cooperación, sino que yo señalaba que en la cooperación es como cuando uno atraviesa un puente donde lleva una alforja. Entonces esa alforja va cargada para allá, va cargada de ilusiones, pero también regresa cargada, ¿verdad?, con aquel enriquecimiento personal. Entonces el paso siguiente es ¿qué estamos haciendo con la cooperación en función del desarrollo de nuestra institución y en función del desarrollo del país? La cooperación a veces es una cooperación puntual. Cuando esa cooperación es puntual, es decir, yo recibo un proyecto, ¿verdad?, que son proyectos de corto plazo. Si no hay una verdadera estrategia de lo que queremos alcanzar con esa cooperación, es decir, cuáles son las metas, cuáles son los retos, de acuerdo a eso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es decir, tengo que formar esos recursos humanos, que son los que en el futuro van a dirigir nuestro país. Riesgos de la dependencia con la cooperación siempre se tienen. Y sobre todo se tienen cuando las definiciones no están claras de lo que nosotros queremos hacer. Vamos a lo mismo. Cuando la definición de lo que tenemos, de lo que se tiene que hacer en la cooperación, no sale de nosotros, sino que sale de los que nos apoyan con la cooperación. La sostenibilidad, en principio, tiene que darse sobre la base de los recursos humanos que se forman. Por eso la cooperación, y aquí yo quisiera enfatizar en la que hemos tenido, en la que ha tenido la UNAM de León con las universidades españolas. Yo diría que debemos de poner como ejemplo lo que nosotros venimos llevando con la Universidad de Alcalá, donde se han definido programas de cooperación que han comenzado ya varios de ellos como programas bilaterales y ahora los tenemos como multilaterales. ¿Qué significa eso? Que ya no solamente es con la UNAM de León. La UNAM de León sirvió como referencia para después ir difundiendo, apoyando esas otras instituciones educativas, ya sea a nivel nacional o a nivel de la región. Si lo vemos desde una perspectiva pragmática, los objetivos serían, por una parte, acercar Nicaragua a la comunidad universitaria, induciendo o estimulando la participación de colaboradores en el hermanamiento, que son fundamentales, y por la otra, poner en valor el hermanamiento ante las agencias que financian la cooperación internacional del desarrollo y particularmente el gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos. Desde un punto de vista de los valores, desde un punto de vista de la ética, los objetivos serían otros. En primer lugar, reafirmar nuestro propio compromiso, el de las dos universidades, para trabajar juntos por un desarrollo humano y sostenible de Nicaragua. Y en segundo lugar, visibilizar la belleza de la cooperación entre los pueblos, que en Nicaragua muchos llaman la ternura de los pueblos. El libro, mi amigo Sterling Vázquez, que es el profesor de danza,
me dijo: José Manuel, tú que has hecho teatro en España por aquello de las conversaciones en los bares, donde compartes con los micas y comunicas, ¿no? Y entonces él se acordaba: me han dado un encargo, un regalo envenenado, que se dice, a ver este librito. Y yo, claro, pues no, soy profesor de danza, no de teatro, ni tengo experiencia en esto. Y me dijo: oye, échale una ojeada, a ver qué te parece. Y entonces pues me encontré con un libro sentido, es decir, con un libro donde unos 50 cooperantes universitarios, tanto profesores como estudiantes españoles, recogían sus impresiones sobre Nicaragua, ¿no? Otra vez, o sea, te llama la atención la alegría, el asombro de los españoles ante el empuje de los nicas, ante no desanimarse ante tanta adversidad como tienen, es otra de las constantes del libro, ¿no? Entonces, bueno, pues leí el libro y dije: puchica, ¿y qué hago yo ahora? Es decir, para convertir esto en un guión que se aproxime a un espectáculo. Entonces, dentro del mismo libro pues había un profesor y una estudiante que me sirvieron un poquito de hilo conductor para presentar toda una serie de cosas que van saliendo en el libro sobre Nicaragua. Un trocito de su literatura, como es el Huehuense, que es una maravilla, que ahora ha sido declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Que es una obra muy graciosa donde se satiriza a la España colonial de aquella época con mucha gracia, con una mezcla de tradiciones precolombinas, como es el teatro callejero, mucha incidencia de la música, de la danza, con el teatro español pues del siglo de oro, los personajes como el gracioso. Al fin y al cabo el huehuense pues es un vivo, es un gracioso que se hace el sordo, el loco, para evitar pagar impuestos, ¿no?, con los que les abrumaban pues los españoles de aquella época y tal. Entonces pues recogimos también el problema de la conservación de la identidad cultural del pueblo nica, de sus tradiciones, de sus danzas, de su idiosincrasia, realmente acosada por la globalización. Es decir, pues en todas partes, ya sabes, la televisión y los que la controlan imponen un tipo de gustos y van cambiando las formas de consumo y todo. Y entonces en la obra pues planteábamos un poquito eso, la defensa del campesinado nica ante la irrupción de un bailarín globalizante. Lo hacemos en tono de baile, de musical, ¿no?, que termina por ser expulsado sin violencia, es decir, simplemente por la propia fuerza y el propio lirismo y la poesía de las canciones y de los bailes campesinos. El libro llega a mis manos, primero fue un comentario ahí por los corredores de la universidad de que hay un libro que eran las impresiones de los españoles sobre Nicaragua. Luego tuvimos una reunión en la Casa de Protocolo donde tuve el libro por primera vez en mis manos y se me encomendó hacer algo con el libro. Pensé inicialmente en hacer una obra solo de danza, pero como dije hace rato, conocí a mi amigo José Manuel Plaza y basado en la historia que me había contado sobre experiencia en teatro, decidimos hacer una obra sobre teatro-danza. Y ahí surgió la famosa idea del Si yo te contara, que se presentó por primera vez en julio del 2004. Las coreografías en la primera obra se utilizaban danza folclórica, se interpretaban danza folclórica, danza contemporánea y, como dije, el corrido de León, que es ahora interpretado por una agrupación musical que se llama La Nueva Compañía, que hizo un nuevo arreglo de la musicalización original y que es mucho más alegre que la original. Y además en las coreografías nuestras, en la obra actual, solamente interpretamos música de índole nacional al inicio, como el huehuense, María Rural, Alforja Campesina, La Madrugada, y al final volvemos a repetir como cierre el corrido de León. Es una pieza alegre y damos a entender la alegría que hay en León y además que es el himno de nuestra ciudad.